Ahora, estamos listos para continuar observando la variedad de los evangelios, explorando sus énfasis distintivos. Todas las historias del evangelio describen al mismo Jesús, pero ellos hablan acerca de él de maneras diferentes y resaltan diferentes aspectos de su ministerio. Tenemos 4 evangelios, pero solo un Jesús. ¿Qué deberíamos hacer con eso? Bueno, primero que todo es el entendimiento de los primeros cristianos para reconocer que Jesús era una figura histórica demasiado compleja para ser comprendida en un retrato. Los evangelios son como retratos y Jesús es reconocible en los 4 evangelios canónicos, pero al mismo tiempo toman diferentes ángulos de los incidentes en el carácter de Jesús en distintas formas. Les voy a dar un ejemplo. En el Evangelio de Juan, básicamente no tenemos parábolas ni exorcismos. En el Evangelio de Marcos, Jesús es caracterizado por parábolas y el milagro más frecuente en su primera parte es el exorcismo. Bueno, estos son diferentes retratos y manifestaciones del mismo Jesús, y cada escritor del Evangelio tiene un punto de vista diferente acerca de Jesús. No en el sentido de que uno piensa que Él es el Cristo y otro piensa que no lo es, pero sí en que tienen diferentes énfasis acerca de cómo revelar que Jesús era el Mesías judío y al mismo tiempo el Salvador del mundo. Ellos se sentían libres y tenían la libertad bajo la inspiración de enfatizar diferentes aspectos y diferentes partes del ministerio de Jesús y diferentes maneras de enmarcar la pregunta y dar respuestas. Hay muchos temas distintivos en los evangelios, pero en esta lección de introducción nos enfocaremos en la manera en la que cada evangelio responde 2 preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo seguimos a Jesús? Comencemos viendo cómo Mateo responde a estas preguntas. De todos los escritores de los evangelios, Mateo es el que más se preocupa en comunicar que Jesús es el rey mesiánico de Israel que fue predicho en el Antiguo Testamento. Los lugares en los que Mateo menciona el reinado de Jesús incluye capítulo 2, versículo 2, en donde los magos preguntan en dónde pueden encontrar al rey de los judíos que ha nacido. Capítulo 7, versículos 21 al 23, donde como Señor, Jesús dice que no todo el que le llama Señor entrará en el reino de los cielos. Capítulo 20, versículos 20 al 28, cuando la madre de los apóstoles Juan y Santiago pide que a sus hijos se les conceda un lugar privilegiado al lado de Jesús en el reino. Capítulo 25, versículos 31 al 46, donde Jesús contó una parábola acerca de su juicio como rey en el día final. Y capítulo 27, versículo 37, donde Mateo irónicamente señala que los soldados romanos colocaron un letrero sobre la cabeza de Jesús en la cruz que decía: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Se esperaba que el rey mesiánico de Dios trajera a la tierra el reino de Dios. Él liberaría a Israel del exilio y de sus enemigos. Gobernaría con justicia. Establecería la paz y la prosperidad. Jesús hizo todo esto, pero Él no lo hizo de la manera en que los judíos esperaban. Escuchemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vio que muchos judíos, que fueron testigos de su ministerio, pensaban que Él estaba destruyendo la ley de Dios y faltando al cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Es por eso que Él dijo con énfasis que Él estaba cumpliendo la ley y los profetas, aunque no se veía de esta manera. No solo en este pasaje, pero una y otra vez, Mateo reportó que Jesús cumplió muchos aspectos de las Escrituras del Antiguo Testamento, demostrando que Él verdaderamente era el rey mesiánico de Israel. Por lo tanto, de acuerdo a Mateo, ¿cómo seguimos a Jesús? Jesús guardó perfectamente la ley de Dios, pero eso no fue todo lo que hizo. Él dijo que mantener las demandas externas de la ley no era suficiente. Dios siempre ha requerido que los ciudadanos de su reino le obedezcan con todo el corazón. La buena noticia del Evangelio es que el reino ha venido, trayendo perdón y salvación al pueblo de Dios, y dándonos nuevos corazones obedientes. Y estos corazones, al ser cambiados, nos dan el poder y la motivación para seguir a Jesús con una obediencia amorosa, agradecida y alegre.
Cuando hablamos de obedecer a Jesús con el corazón, estamos usando un término que realmente lo abarca todo. Yo enseño a mi gente que es de la cabeza hacia el corazón y hacia la mano. Es la forma en la que tenemos que obedecerlo y amarlo. La cabeza sería la sede de la imaginación, de la mente, y se supone que amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro afecto, con nuestras manos y pies. Así que el corazón no es solo algo en nuestro pecho que está latiendo, sino que lo abarca todo. ¿Amamos a Dios exteriormente? En realidad lo hacemos. Con nuestras inclinaciones amamos a Dios. Y yo creo que la palabra corazón apunta a todo. Ahora que hemos visto cómo el Evangelio de Mateo responde nuestras dos preguntas, exploraremos qué tiene que decir Marcos. Primero, de acuerdo a Marcos, ¿quién es Jesús? A través de su relato, Marcos enfatizó que Jesús fue el sufrido Hijo de Dios, quien conquistó a los enemigos de su pueblo. Marcos registró muchos casos de los milagros de Jesús, mostrando su poder sobre las fuerzas del mal. A pesar de que el Evangelio de Marcos es mucho más pequeño que los Evangelios de Mateo y Lucas, registra muchos milagros, 18 en total. Este Evangelio muestra que Jesús fue el conquistador y sufrido Hijo de Dios. Solo en el primer capítulo, Juan el Bautista profetizó la venida de Jesús, y entonces Jesús comenzó su ministerio público. Él fue bautizado, fue tentado en el desierto, llamó a sus primeros discípulos, expulsó espíritus malos, y sanó a mucha gente de diferentes enfermedades. Al echar un breve vistazo, podemos ver que esta narración llena de acción nos muestra que Jesús era el poderoso conquistador de los enemigos del reino de Dios. Una lectura más atenta muestra que Marcos lo presenta como el sufrido Hijo de Dios desde el inicio de su ministerio. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, leemos este relato tras el bautismo de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús sufrió el violento ataque de Satanás desde el primer momento de su ministerio público. Y esta imagen de Jesús, como el siervo sufriente que soportó la persecución y el rechazo, continuó creciendo durante el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿cómo dice Marcos que debemos seguir a Jesús, el sufrido conquistador? Por un lado, el Evangelio de Marcos no endulza la vida cristiana. Aquí vemos el discipulado como un difícil y frustrante proceso en el que no solo se sufre, sino en el que también se cometen errores y fallas. De hecho, un rasgo distintivo del Evangelio de Marcos es la frecuencia con la que los discípulos de Jesús fallan en entender o responder en fe. En Marcos capítulo 4, versículo 40, Jesús se preguntó si sus discípulos tenían una fe total. En el capítulo 6, versículo 52, los discípulos tenían sus corazones endurecidos. En el capítulo 7, versículo 18, Jesús acusó a sus discípulos de ser sin entendimiento, porque ellos no entendían sus enseñanzas. En el capítulo 9, versículo 18, los discípulos fueron incapaces de sacar un espíritu malo. En el capítulo 9, versículos 38 al 41, los discípulos erróneamente trataron de detener a un exorcista porque ellos no lo conocían. Y en el transcurso del capítulo 14, uno de los discípulos traicionó a Jesús con las autoridades. Uno negó toda relación con Jesús y el resto lo abandonó. Este énfasis en el Evangelio de Marcos nos enseña dos cosas acerca de seguir a Jesús. Primero, así como los discípulos, no siempre entenderemos a Jesús. De hecho, es probable que no entendamos muchas cosas en la Biblia. Por lo tanto, tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que tenemos mucho que aprender. Como parte de esto, necesitamos recibir las enseñanzas bíblicas por fe, sabiendo que la palabra de Dios es verdad, aun si a nosotros nos parece extraña o incorrecta. Y segundo, las dificultades y el sufrimiento son inevitables para los cristianos. Hay muchos peligros y muchas tentaciones para dejar de seguirlo. Escuchemos lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame,
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Jesús enseñó que necesitamos ser fieles en nuestro compromiso con Él. Debemos estar dispuestos a sufrir como Jesús sufrió, para oponernos a la tentación y a los ataques espirituales. Pero Jesús no solo es el sufrido Hijo de Dios, Él es también el Hijo conquistador de Dios. De hecho, Él conquistó a través de su sufrimiento hasta la muerte. Y si nosotros le seguimos fielmente sufriendo por el reino, seremos recompensados con vida eterna. El sufrimiento tiene el efecto de enfocar nuestra atención en lo que en realidad es importante. Nos damos cuenta de esto por medio del dolor que sentimos. Esto no es todo. Hay algo más por lo que estoy viviendo. Todavía confío en Dios en medio de esto porque sé que la realidad de lo que tengo en Cristo es más grande que mi comodidad, mi seguridad, mi felicidad y todo lo que me importa. Jesús vino como un siervo sufrido. Y todo el que siga a Jesús necesita tener un lugar en su vida para un sufrimiento importante. Esto es en gran parte quién es Jesús. Cuando venimos a este mundo lleno de sufrimiento, si vamos a ser parte del ministerio de Cristo, necesitamos tener un lugar para el sufrimiento en nuestras vidas. No solo nuestro propio sufrimiento, sino el sufrimiento de otras personas con las que en realidad nos afligimos, invitando sus sufrimientos a nuestras vidas también, y nos convertimos en parte de eso y ministros en ese contexto. Y cuando entramos en este mundo con una categoría para el sufrimiento y reconociendo que es uno de los principales caminos por los que Dios quiere que ministremos cuando seguimos a Cristo, estamos comenzando a entender el corazón de Dios. Y entonces, Dios nos perfecciona. Este sufrimiento produce carácter, produce esperanza, produce perseverancia. Y así somos capaces de ver el trabajo de Dios refinando en nuestras vidas en medio del sufrimiento más que de cualquier otra manera. Con Mateo y Marcos en mente, consideremos cómo Lucas responde nuestras preguntas acerca de Jesús y sus seguidores. El Evangelio de Lucas responde la pregunta ¿quién es Jesús?, proclamando que Él es el Salvador compasivo del mundo. Jesús trajo la salvación de Dios al rico y al pobre, a los líderes religiosos y a los marginados de la sociedad por igual. Las buenas nuevas de Jesús fueron para todos, aun para los desapercibidos y despreciados. Lucas enfatizó esto de muchas maneras. Jesús honró a las hermanas Marta y María en un tiempo en el que muchos hombres consideraban inferiores a las mujeres. Lucas registró parábolas e historias que presentaron mujeres, enfermos y lisiados, y también a los no judíos como dignos de alabanza e imitación. Jesús elogió a la viuda que ofreció todo lo que tenía en el templo. Lucas contó la historia del despreciado recaudador de impuestos Zaqueo, cuya respuesta a Jesús fue un ejemplo para los lectores de Lucas. Una y otra vez, Lucas registró la preocupación de Jesús por los que la sociedad rechaza o ignora. Como un ejemplo, escuchemos este relato de Lucas, capítulo 7, versículos 12 al 16. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». En el mundo romano del siglo I, una viuda que perdía a su hijo tendría pocos medios de provisión y muy poca oportunidad de encontrar trabajo. Al enfatizar la compasión de Jesús por ella, Lucas señaló que la obra del Señor como Salvador fue destinada para los pobres y desvalidos. El ministerio de Jesús para los necesitados e indefensos probó que Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Entonces, ¿cómo el Evangelio de Lucas contesta la segunda pregunta? ¿Cómo seguimos a Jesús? Bueno, a raíz de la preocupación de Lucas por los pobres, una cosa que podemos hacer es tener compasión por otros. Debemos cuidar a los pobres,
y esforzarnos por satisfacer sus necesidades. Debemos estar dispuestos a dar nuestras posesiones, comida, dinero y tiempo para sostenerles. El hecho es que Dios envía a cristianos caritativos como respuesta a las oraciones de los necesitados. Como Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 33, «Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye». Cuando seguimos a Jesús fielmente cuidando a su gente, Él nos recompensa con una herencia eterna. Otra manera de seguir a Jesús es confiando en el hecho de que Dios también satisface nuestras necesidades. Escuchemos las palabras de Jesús en Lucas capítulo 12, versículos 22 al 31. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, mas buscad el reino de Dios, y todas esas cosas os serán añadidas. Como miembros del reino de Dios, podemos estar seguros de que nuestro gran Rey Jesucristo nos cuidará y suplirá nuestras necesidades. Y este énfasis en la confianza del Salvador está relacionado a otros dos temas en el Evangelio de Lucas: paz y gozo. Por ejemplo, cerca del inicio del Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 2, versículos 10 al 14, leemos este anuncio angelical: «Os doy nuevas de gran gozo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Y 22 capítulos después, Lucas termina su evangelio de la misma manera en la que lo empezó. Al final de la historia, los discípulos estaban siguiendo a Jesús y experimentando el gozo que los ángeles habían profetizado en el capítulo 2. 3 veces en Juan 20 Jesús dice: «La paz esté contigo». Y no creo que él estaba diciendo hola. Estaba diciendo, esto es la base de la realidad. A pesar de que acaban de pasar por la agonía de haber perdido a aquel que aman y que nunca supieron que yo iba a volver, ustedes pronto estarán bajo la dictadura romana. Vivirán bajo presión. Será peor. Quiero que sepan que estoy aquí y yo traigo una paz esencial. Yo soy su gozo. Así que no importa lo que suceda en sus vidas, si me conocen, ese es el fundamento de la verdadera paz. La palabra bíblica es Shalom, el reino honesto y justo de Dios. Yo les doy júbilo. No estoy aquí solo para aplacarlos. Estoy aquí para traerles regocijo de que yo estoy en control de todo el mundo y que nada pasa que no venga primero de mí, dice Jesús. Pablo dice que cuando el Espíritu Santo llena la vida de los cristianos, todos se aman. La segunda palabra es que tienen gozo. Y yo pienso que esas dos son inseparables. Por supuesto que él menciona otras 6 cosas, pero lo más importante es que cuando el amor de Dios es derramado o traído a nuestro corazón, la respuesta es entonces, no voy a vivir por mi propio entendimiento de la realidad, lo que sería probablemente muy cínico, muy pesimista, muy negativo. Pero cuando Jesús está presente, la única respuesta es, estoy en paz. Él ha traído su poderosa resurrección a mi vida y tengo alegría, tengo esperanza, porque en Jesús no hay derrota. Nada viene aparte. Él trae todo junto, de manera integral, completa. Escuchamos las últimas palabras de Lucas en el capítulo 24, versículos 52 y 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. En el Evangelio de Lucas, seguir a Jesús significa regocijarnos en nuestra salvación y en todas las bendiciones de Dios, apoyándonos en Él, confiando en que Él suple nuestras necesidades y estando dispuestos a ser usados por Él para traer estas mismas bendiciones a otros. Habiendo visto cómo Mateo, Marcos y Lucas responden a las preguntas ¿quién es Jesús y cómo le seguimos?, estamos listos para considerar cómo Juan responde estas preguntas. En su Evangelio,
Juan ha retratado a Jesús como el Hijo de Dios, quien lleva a cabo el eterno plan de salvación. Enfatizando la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, Juan habló de la relación única de Jesús con su Padre. Jesús es la última revelación de su Padre y el único capaz de hacer posible la vida eterna para todos aquellos que depositan su fe en Él. Por ejemplo, mientras que los tres escritores de los Evangelios comienzan sus relatos con el nacimiento de Jesús o el inicio de su ministerio terrenal, Juan comienza su Evangelio diciendo que el Hijo de Dios ha estado involucrado con el Padre en la creación, y ahora el Padre estaba siendo revelado a través de su Hijo unigénito. Otra manera en la que Juan comunica el glorioso mensaje está en los yo soy dichos por Jesús. En estas declaraciones, Jesús alude al nombre de la alianza de Dios, Yahvé, algunas veces traducido como Jehová, en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dios mismo explicó que el nombre Yahvé esencialmente significa yo soy. Jesús aludió a este nombre en Juan capítulo 6, versículo 35, donde él dijo, yo soy el pan de vida. También encontramos esto en el capítulo 8, versículo 12 y capítulo 9, versículo 5, en la frase, yo soy la luz del mundo. Y en el capítulo 10, versículos 7 y 9, leemos, yo soy la puerta. En el capítulo 11, versículo 25, está, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, versículo 6, está, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 15, versículo 1, encontramos, yo soy la vid verdadera. Y en el capítulo 8, versículo 58, Jesús hizo el anuncio culminante, yo soy. En cada uno de estos casos, Jesús declaró que Él mismo era el portador y la revelación del sagrado nombre de Dios en el Antiguo Testamento. El lugar de Jesús en el centro del plan eterno de salvación de Dios es particularmente evidente en su oración eclesiástica en Juan capítulo 17. Escuchemos lo que Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús vinculó la salvación de sus seguidores al amor que el Padre tenía por el Hijo antes de la creación. Su punto fue que nuestra salvación es una demostración del amor del Padre por Jesús. Por lo tanto, si Juan retrata a Jesús como el Hijo de Dios, que lleva a cabo el plan eterno de salvación, ¿cómo responde el Evangelio de Juan nuestra segunda pregunta? ¿Cómo seguimos a Jesús? En el Evangelio de Juan, la manera principal en la que seguimos a Jesús es siendo amados por Dios y mostrando el mismo amor unos a otros. Jesús estableció este modelo que nosotros podemos seguir en varias maneras. Por ejemplo, vemos en Juan capítulo 17, versículos 23 y 26, donde Jesús habló del amor del Padre por su Hijo. Este era el eterno amor del Padre por el Hijo, que estaba detrás del plan eterno de salvación que Jesús llevó a cabo. Por lo tanto, tiene sentido que en el Evangelio de Juan, el discipulado es caracterizado por amor. Como Jesús dijo a sus seguidores en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. De acuerdo a Juan, seguimos a Jesús amándonos unos a otros con su mismo tipo de amor. En este sentido, el discipulado es inicializado y realizado en amor. El amor de Dios por nosotros inicia nuestro discipulado, y el amor de Dios a través de cada uno de nosotros es la expresión de nuestro discipulado. Esto nos ayuda a entender por qué Juan se refirió a sí mismo a través de su Evangelio como el discípulo a quien Jesús amó, y no como el discípulo que amó. Él sabía que cualquier habilidad que él tenía para amar a otros venía del profundo amor de Jesús por él. Los seguidores de Jesús son primero amados y después son llamados a amar a otros. Uno podría preguntarse si las diferencias en las características distintivas de los cuatro evangelios de alguna manera indican que ellos son incompatibles, que están contando historias contradictorias. Pero no creo que ese sea el caso. Lo que pienso es que lo que tenemos en los cuatro evangelios son cuatro perspectivas compatibles de la historia de Jesús.
Los cuatro evangelios están unificados en la idea de que ellos están contándonos la historia de este hombre que es la encarnación de Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores del pecado y de la muerte. Y cada evangelio ve a ese Jesús desde diferentes perspectivas y enfatiza diferentes detalles de su vida, y esos mensajes y perspectivas no son contradictorias, sino que son compatibles. En esta lección, nos hemos introducido al estudio de los evangelios. Hemos visto su carácter literario y hemos notado que los evangelios son narrativas históricas confiables. También hemos considerado su lugar en la iglesia, viendo que ellos son una parte auténtica de las escrituras del Nuevo Testamento, y lo hemos observado en comparación con los otros evangelios, encontrando que todos ellos cuentan la misma historia del reino de Dios, a pesar de que cada uno retrata a Jesús y a su discipulado en su propio estilo. Comprender los evangelios es fundamental para cada cristiano. Ponemos toda nuestra confianza en las manos de Jesús, a quien nunca hemos visto cara a cara. Todo lo que sabemos acerca de Él, lo sabemos a través de su palabra, especialmente los evangelios. Esperamos que las cosas que hemos aprendido en esta lección introductoria nos hayan preparado para explorar los evangelios con más profundidad, a fin de comprender cómo el mensaje de cada evangelista impacta nuestra fe y nuestra vida.